Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy hablaremos del romano más famoso de todos. Es seguramente la figura que más tuvo impacto sobre la sociedad y le hicieron películas, libros, cómics. Es imposible no conocer Julio César. Aunque una persona es completamente ignorante de historia, en realidad conoce su nombre y sabe cómo más o menos era, sabe que tiene una corona de laurel, se lo imagina como una persona con pelo blanco, o sea, tiene alguna imagen pública. A miles de años de su vida, en realidad de todos aún lo conocen. Vamos a ver hoy el por qué se volvió tan mítico, porque realmente es de mito que tenemos que hablar cuando se habla de Julio César. No es el primer emperador, absolutamente. Esto es un error común y muchos dicen Julio César fue un emperador de Roma. No, nunca alcanzó a ser emperador. De hecho, el cargo de emperador no existía cuando él vivió y hasta cuando él murió. Pero, y esto lo veremos hasta el final de la clase, él creó el poder que luego tendrá la etiqueta de emperador. Su siguiente, ¿cómo podemos decir? El heredero de Julio César que siguió con su trabajo, Octaviano Augusto, él realmente fue el primer emperador. Entonces, Julio César no fue emperador, pero sí se acercó. Ahora vamos a ver el por qué. Nació el 12 o el 13 de julio del año 100 o 101, no sabemos precisamente, y nació en una familia patricia que era una familia descendiente de Rómulo, prácticamente del fundador de Roma. Y también por ser descendiente de un ancestro llamado Iulo, que era hijo de Enea, era también de la misma familia de la diosa Venus. Claramente todo esto es mitología romana, pero ellos creían eso. O sea, Julio César creía realmente que su familia era de la misma de la diosa Venus. Y empezamos ya con un problema, que es el nombre. César no es un nombre común. Según Plinio el Viejo, el nombre César eh, toma, llega del hecho que nació por parto cesáreo. Prácticamente que para poder nacer tuvieron que abrir la panza de su madre. Esto es absolutamente falso, porque en la época el parto cesáreo no es para nada algo común y cada vez que intentaban hacer un parto cesáreo, seguramente la madre moría. Tal vez el bebé lograba nacer, pero la madre no podía sobrevivir. Y esto claramente se considera falso porque la madre de Julio César siguió viva. Entonces, el hecho que Julio César ya llegó a ser adolescente y su mamá seguía viva, significa que no es posible que él naciera con parto cesáreo. Otra leyenda es la que dice que Julio César tiene este nombre y el parto cesáreo tiene este nombre porque Julio César en algún punto de su gobierno ordenó que se hiciera un parto cesáreo cada vez que una mujer embarazada estaba al punto de morirse. Entonces, según esta ley, una persona que estaba agonizando y estaba embarazada tenían que abrirla para poder al menos salvar al bebé. Esto también es falso. Entonces, no tiene nada que ver Julio César con el parto cesáreo. Esto tenemos que eliminarlo. Entonces, ¿de dónde llega el nombre? El nombre llega probablemente por una modificación de la palabra elefante. O sea que la raíz César prácticamente era una referencia a un animal totémico de la familia. Esta referencia entre César y el tótem de la familia, que era el elefante, lo podemos ver en esta moneda. Esta moneda que fue acuñada por César y que representa el elefante. César con los elefantes no tiene nada que ver, no tuvo ninguna batalla con elefantes, simplemente era el símbolo. Entonces,
Si tienen que buscar el origen del nombre César con algún tipo de probabilidad, llega de la palabra elefante, ¿de acuerdo? Él nació en una familia que no era ni rica ni con gran influencia y era sobrino de Cayo Mario. Cayo Mario ya vimos que fue un gran romano, pero ser sobrino de Cayo Mario lo transforma inicialmente en una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque en la fase de historia que estamos estudiando ahora, los optimates, los que representaban el Senado de Roma, ya habían ganado el poder otra vez. El padre de Julio César fue pretor y el tío Sexto fue cónsul. También la madre, que se llamaba Aurelia Cotta, llegaba de una familia que dio muchos cónsules. Podemos decir que como de familia tenía una buena familia, pero a nivel de fortuna, de dinero, no estaba bien cuando nació. Entonces, a este cuadro que es de una familia noble, pero sin tanto dinero, tenemos que agregar el hecho que Julio César nació en la Suburra. ¿Qué es la Suburra? La Suburra es la colonia, la parte de Roma que se podrá considerar el barrio Bravo, o sea, que prácticamente César nació en la Tepito de la época, ¿ok? Entonces, nació en una zona que se consideraba popular y peligrosa, y el hecho que nació ahí demuestra que no es absolutamente una persona de alcurnia, porque en realidad empezó desde el escalón más bajo, ¿de acuerdo? Era noble, pero nada más. En el año 86 murió el tío y el año siguiente murió su padre. Entonces vamos a ver cómo este puberto, porque a este punto César tiene solo 15 años, se encuentra completamente sin figuras paternas, sin puntos de referencias masculinos. Después se casó con Cornelia Menor. ¿Quién es Cornelia Menor? Es la hija de Lucio Cornelio China. China, ustedes ya lo escucharon, porque este China es un popular que después de la guerra, que sí la tuvo en Oriente, reconquistó el poder en Roma y entonces Roma se transformó otra vez del Partido Popular. Cuando luego este China intentó organizar una expedición militar para hacerle la guerra a Sila en Grecia, lo mataron, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, pueden escuchar otra vez la última clase. O sea, es un personaje secundario, pero está muy cerca del centro del poder, este China. Entonces, casándose con Cornelia Menor, en realidad, Julio César confirma que es del partido de los populares, porque este China era aliado del tío Cayo Mario. Otra cosa, esta Cornelia Menor era plebeya, o sea que no pertenecía a la nobleza. Esto significa que prácticamente se estaba casando con una mujer que no debería, porque él es patricio, es un noble, no debería ensuciarse con los plebeyos, ¿de acuerdo? Después de todo este poder de los populares, los optimates reconquistan, porque les recuerdo que Sila gana la guerra civil y otra vez reconquista el poder y se vuelve dictador perpetuo, dictador eterno. Una de las primeras cosas que hace en relación con Julio César es obligarlo a divorciar. ¿Por qué? Porque Sila reconoce como poco dignitoso, poco digno este tipo de boda, este tipo de unión familiar, porque no es posible que un patricio esté casado con una plebeya. Julio César no quiere divorciar de su esposa, entonces Sila empieza a cambiar la opinión que tiene de César, porque este César, que sigue siendo joven, se le está rebelando, no está respetando su poder, no está respetando lo que él ordena, entonces prácticamente no podía
no podía mantenerlo vivo, se podrá decir. Me pregunta Pamela si tuvo hijos o no con esta chica. Es una parte triste, lo vamos a ver más tarde. Pero siendo que no aceptó divorciar y que era también sobrino de Cayo Mario, Julio César tuvo que escaparse. Empezó a escaparse de Roma y durante varios meses se quedó durmiendo de una casa a la otra porque no podía ser capturado, ¿de acuerdo? Y en este periodo César se encuentra en la Sabina. La Sabina es un área cerca de Roma. Una vez que cumple 18 años como militar en Asia, como legatus. ¿Qué es un legatus? Simplemente es un general del grado más bajo, pero representa el poder militar de Roma. Y se va a 18 años como militar en Asia, en la que hoy llamaríamos Turquía, ¿de acuerdo? Y ahí le ordenan presentarse en Bitinia, porque tiene que hablar con el rey Nicomedes IV, porque tiene que ayudarlo por una cuestión diplomática. En ese punto, ahí entra el chisme, porque mientras él estaba allá como representante de Roma con el rey Nicomedes IV, resulta que se cayeron muy bien, tan bien que se volvieron amantes. Entonces, Julio César tuvo su primera relación pública con un hombre en Bitinia. Esto no significa que él era homosexual. En esa época es muy difícil poner etiquetas. Parece que simplemente el gusto era lo que llevaba a una persona a ir con un hombre o una mujer. Y no había no había mucha vergüenza. Entonces, la gente no se quejaba del hecho que un hombre estaba con otro hombre. Pero en el caso de Julio César, la gente se reía de él porque parecía que él estaba dando la parte de mujer. O sea, él era la parte pasiva de la pareja. Sabemos que este es algo más de un chisme porque cuando después en Senado los senadores y los demás colegas tenían que insultarlo, normalmente lo llamaban mujer. Y esto podrá ser simplemente porque son malvados, ¿no? Sí, pero no solo los senadores, incluso sus mismos soldados, los soldados que lo amaban, en el momento en que querían burlarse de él, y esto pasaba normalmente durante el triunfo militar, porque en el triunfo militar el general era uno de ellos y hasta aceptaba algún tipo de insultos. Lo llamaban la reina de Bitinia. ¿Por qué? Porque él estaba con el rey de Bitinia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando van escuchando de la reina de Bitinia, es un chisme antiguo que habla de la relación sexual que tuvo Julio César con el rey Nicomedes IV. ¿De acuerdo? Después de este episodio de chisme, él se fue para poder resolver el sitio de la ciudad de Mitilene. Y en esa ciudad él tuvo el bautizo de las armas, o sea que por primera vez empezó a luchar, entró en una batalla. En esa batalla le fue tan bien que ganó una corona cívica. ¿Qué es la corona cívica? Es prácticamente una representación. Lo pueden ver aquí en una estatua de Augusto. Esto es Augusto, no es Julio César, pero es solo para enseñarles cómo se podía llevar la corona cívica en la cabeza. Es prácticamente un premio que le dan a un soldado cuando salva la vida de otro ciudadano. O sea, Julio César en esa batalla tuvo muchísimo valor y salvó la vida de otro soldado. Según una ley que había aceptado Sila, la persona que tenía la corona cívica podía automáticamente entrar en el Senado. Y así tenemos Julio César, que sigue siendo joven porque tenía 20 y cacho, que ya puede entrar en el Senado por el valor que demuestran en la batalla. ¿De acuerdo? Hasta el año 78, él se queda en Cilicia y sigue haciendo otras acciones militares también contra de los piratas. Pasa el tiempo y después de 2 años de dictadura, Sila se retira, ¿se acuerdan, no? Sila se retira y agarra el título de Sila Félix y en el 78 muere.
A este punto, Julio César tiene 22 años. Reconoce que ya cambió el viento, entonces ya llegó el momento de regresarse a su casa. Entonces agarra un barco y se regresa a Roma y ahí empieza a trabajar como abogado. ¿Por qué abogado? No es que los abogados ganaran mucho, no piensen abogado como el día de hoy como un gran trabajo que ganas mucho dinero. No, el abogado era una manera muy simple para demostrar sus simpatías políticas, para hacerse expertos en las cuestiones políticas y para demostrar que realmente eras bueno hablando. Los romanos tenían como gran valor la oratoria. Saber hablar públicamente era una habilidad enorme. El romano que sabía hablar en frente de todos era un gran político y de consecuencia podía tener un gran poder. Esto lo sabía muy bien Cícero. Cícero, el político y filósofo contemporáneo de Julio César, era primeramente un gran orador, o sea, sabía hablar perfectamente. Entonces César empieza a trabajar como abogado. Él empieza a luchar para defender varios populares, pero realmente en cada proceso que él hacía iba en contra de los optimates. Tuvo tres diferentes procesos y le fue muy mal en todos. Entonces realmente la cagó. Como abogado, Julio César no era bueno. Aún así, uno de sus discursos que él hizo se estudió durante los 3 siglos siguientes para ver qué tipo de ejemplo de oratoria tenía Julio César. Realmente él dio un modelo, no solo de oratoria, también de gramática. Entonces la gente admiraba la manera que él tenía de hablar. ¿Okay? Pero por haber demasiado jugado en contra de los optimates, tuvo que escaparse otra vez de Roma. Entonces, en el 74 decide tomarse unas vacaciones y quiere irse a Rodas. ¿Qué es Rodas? Es una isla muy cerca de Turquía, de Asia Menor, y quería ir allá porque Rodas era una isla famosa por la cultura y la filosofía griega. Decimos que quería hacer unas vacaciones de estudio, entonces ir allá, limpiar su griego, porque todos los romanos importantes hablaban griego, pero no todos lo hablaban bien. Como para decir que un mexicano de Alcurnia del día de hoy se va unos 2 años en Estados Unidos a aprender mejor el inglés, ¿de acuerdo? Él hizo lo mismo, se fue a Rodas. Solo que ahí empieza otro capítulo muy interesante de Julio César porque lo secuestraron. Él estaba llegando en Rodas cuando unos piratas atacan su barco y lo secuestran. Lo llevan en una isla muy pequeña que se llama Farmacusa. En esta isla pequeña, César descubre que los piratas quieren pedir un rescate de 20 talentos de plata. Y Julio César dice, no, ni madres, yo valgo mucho más y tienen que pedir 50. Esto demuestra ya qué tipo de personaje era Julio César. Era seguramente una persona que conocía su valor. Y así aumentando de 20 a 50 el valor que tienen que pedir los piratas y los secuestradores, también gana el respeto de los piratas, porque dicen, no manches, este sí tiene huevos, porque aumentó el dinero que necesitamos pedirle a su familia, ¿no? Hizo mandar a sus compañeros, los que estaban con su barco en Mileto, para poder encontrar todo el dinero para pagarse y así poder escaparse, ¿no? Bueno, poder ser liberado. Y así se quedó en la isla él solito con 2 esclavos, el médico personal y los piratas durante 38 días. ¿Qué hacía Julio César durante este periodo? Porque no hay mucho que hacer, no había Netflix ni libros. Durante este mes y cacho, él escribió poesías y luego las leía en frente de los piratas y ellos tenían que ser sus jueces, diciendo si la poesía era buena o no. Y les dijo, miren que una vez que yo estoy libre, todos ustedes estarán muertos. Entonces, hasta en el momento en que él había perdido todo, incluido su libertad, él demostró que tenía valor, porque estaba amenazando a sus secuestradores, ¿no? Llega de vuelta el barco con sus amigos
y le pagan el rescate, entonces César ya es libre. Va en la provincia de Asia, que es prácticamente una parte de Asia Menor, que era gobernada por el propretor Marco Junio. Y ahí le pide poder justiciar a los piratas, o sea, tiene que matarlos. Pero este Marco Junio sí logra capturar a los piratas, pero se queda con el dinero de rescate que pagó Julio César. Y además no quiere matarlos, quiere venderlos como esclavos. Julio César se encabrona porque dice, no, mira, estos me secuestraron, estos tienen que morir y tú no puedes quedarte con mi dinero porque es el dinero que yo pagué a los piratas y tiene como mínimo que regresar a Roma, quedarse en tus bolsillos, ¿no? Y así Julio César logra escaparse con los mismos piratas que lo habían secuestrado y una vez que está afuera de las manos de Marco Junio, los hace ahorcar y luego pone sus cuerpos en crucifijo, o sea, los mata por ser traidores. Y luego devuelve el dinero que Marco Junio intentó robar a Roma. Y así termina el capítulo de los piratas. Después de esto, él se queda luchando en Asia contra Mitrídates VI del Ponto y en el 72 le dan el primo título que es tribuno militar. En Roma, él empieza a luchar para devolver el derecho de veto de los tribunos de la plebe, que esto había sido eliminado por Sila. Lo repito porque es un punto importante. ¿Se acuerdan que los tribunos de la plebe eran los representantes de la plebe, ¿no? De la gente que no tenía origen nobiliar. Los tribunos de la plebe tenían el poder de veto. El veto significaba poder bloquear la iniciativa de cualquier persona que está haciendo una ley en contra de la plebe. Este poder fue eliminado por Sila, porque Sila quería recuperar una república donde los optimates tuvieran el dominio. Haciendo así, los tribunos de la plebe ya casi eran inútiles. Entonces Julio César quería devolver este poder a los tribunos de la plebe, pero por aprobar esta ley necesitaba de un gran apoyo político, porque no es fácil convencer al Senado que tienen que pagarlo, que tienen que recuperar a uno de sus enemigos, que son los populares. Obtiene esta victoria aliándose con dos cuates que son Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pompeyo ya lo conocen muy bien, porque lo aprendimos su vida la semana pasada, ¿no? Marco Licinio Craso era el romano más rico de todos. Era prácticamente el correspondiente romano de un banquero y él tenía el poder económico. Esta persona, Craso, financió César y toda la carrera de César y en cambio obtuvo de César el apoyo de los populares. En el 69 lo eligen como cuestor y en el foro romano pronuncia unos elogios fúnebres por su tía Julia, que era la esposa de Cayo Mario, y por la esposa Cornelia, que es hija de China. ¿Qué pasó a la esposa? La esposa estaba dando a luz a su hijo, pero murió ella y murió también el hijo. Entonces, en pocos días, Julio César perdió dos figuras importantes de su vida, la tía y la esposa. Pero lo que él hizo fue transformar este duelo privado, este dolor privado, en un acto público, porque él pronunció el elogio fúnebre, que es prácticamente un discurso en el funeral de la tía y la esposa, considerando que estas dos eran populares. Lo que estaba haciendo era transformar otra vez en correcto ser popular en Roma, porque después del periodo de dictadura que tuvo Sila, era muy peligroso ser popular y lo que él quería hacer era limpiar esta pertenencia política, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida privada en realidad fue otra vez una declaración política a favor de los populares. Después de esto, se dirige hacia España ulterior. España ulterior es la región del poniente de España y ahí trabajó como propretor. Lo que hizo fue mejorar el sistema jurídico de la colonia de España
eliminar algunos impuestos y así haciendo mejoró la reputación que él tenía con los ciudadanos de España, la que en la época se llamaba Iberia, ¿de acuerdo? Sobre esta permanencia en España tenemos dos episodios míticos, que son un sueño y un episodio real. El primer sueño es lo que hoy se llamaría incesto. Prácticamente, Julio César soñó que tenía relaciones sexuales con su madre. Y cualquier persona que estudió Freud sabe que esto no es tan espantoso, es algo casi natural en la mente humana tener este tipo de pensamientos. Freud los analizó y todo, ¿no? Pero en la época, este tipo de sueño lo interpretaron como una relación con Roma, porque dice, la madre en realidad es la ciudad de Roma. Entonces, esta relación sexual con la madre en realidad era un sueño que tenía César de agarrar y mantener el poder supremo en la ciudad de Roma, que realmente fue casi una profecía, porque él iba a tener el poder completo en Roma, pero todavía le faltan unos años. El segundo episodio, mucho más interesante y menos pornográfico, es el encuentro que tuvo Julio César con Alejandro Magno. Y ustedes dirán, ¿qué diablos estás diciendo? Alejandro Magno murió hace 300 años. Sí tiene razón. Pero en Cádiz, una ciudad de España, él encontró una estatua de Alejandro Magno. Y en eso se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque se dio cuenta que tenía 32 años. ¿Cuál es el problema? Que Alejandro Magno terminó su conquista cuando tenía 33 años y luego murió. ¿Se acuerdan, no? Muriendo Alejandro Magno, tenía bajo su dominio un imperio enorme que abarcaba 3 continentes, ¿no? Julio César se puso a llorar por pena, porque dice, no manches, este Alejandro Magno, 33, ya había conquistado todo y yo aquí estoy como un pendejo, como propretor, porque se daba cuenta que la carrera que él estaba teniendo era muy, pero muy lenta. Plutarco nos da estas palabras que en teoría dijo mientras lloraba. ¿No les parece que hay motivos para lamentarse si a mi edad Alejandro ya reinaba sobre tanta gente, mientras que yo todavía no he hecho nada extraordinario? Este episodio, que puede ser mítico, como que en realidad puede también ser real, porque no tiene nada de extraordinario, nos da también una idea de cómo era Julio César como persona. Era una persona normal. Él sentía que su vida y su carrera no tenía nada de excepcional y esto lo molestaba, porque todos queremos tener algo especial, ¿no? Solo que él lo obtuvo, solo que más tarde, ¿no? Entonces, estos dos episodios nos dan también un vistazo de cómo era Julio César como persona privada, ¿ok? Después de este episodio en España, en Roma, lo eligen a Edil Curul en el año 65. ¿Qué es un edil curul? Ya lo vimos, es una persona que se preocupa principalmente de la construcción y reparación de infraestructuras y de la organización de juegos, de la diversión de los mercados. Entonces, durante su periodo como edil curul, él organizó unos enormes juegos de gladiadores. Se lucharon 320 parejas de gladiadores, un número enorme de guerreros. Y hizo también exponer las propias colecciones de arte, porque él también coleccionaba arte, en el foro y en el Campidoglio. Entonces, con estos actos, claramente ganó muchísima popularidad, tanto porque organizó unos buenos juegos y así la gente estaba contenta, y también porque pudo demostrar su carácter de artista y de conocedor de arte, ¿de acuerdo? En el 63 lo eligen como Pontifex Maximus. Aquí escribí mal el año, fue el 63, disculpen. En el 63 lo eligen como Pontifex Maximus y esto lo realiza solo con la corrupción, porque Craso le presta un montón de dinero y así logra convencer varias personas a votarlo. Abandonó la casa de la suburra y se muda en la Vía Sacra. La Vía Sacra es como decir Reforma. Se mudó en la parte más importante
de Roma porque esta vía cruzaba el Foro Romano, era prácticamente el puro centro de Roma. Y esto demuestra también que él hizo bastante carrera porque dejó Tepito y se fue a Reforma, ¿de acuerdo? Durante este periodo como Pontifex Maximus explotó un escándalo porque él estaba celebrando un ritual en donde como Pontifex Maximus tenía que organizar esta ceremonia y junto a él en la misma casa estaban solo mujeres. Este ritual preveía la presencia de sacerdotisas y mujeres, pero no podía haber ningún varón adentro de la casa porque era un ritual completamente femenino. El Pontifex era el que celebraba, entonces él era el único hombre que podía estar ahí adentro. Y en eso que se metió un güey, porque este güey que se llama Publio Claudio Pulcro se vistió como mujer, se disfrazó en la casa de Julio César. ¿Por qué hizo esto? Porque este Pulcro tenía un amorío con la esposa de Julio César. Después de Cornelia, Julio César se casó con Popea. Claramente, cuando se descubrió que entre estas mujeres estaba el amante de su esposa que se había metido a la casa justo para pasar un rato con ella, César pidió el divorcio. Es bastante comprensible, ¿no? Y esto fue un enorme escándalo porque no fue solo descubrir un amorío de César, bueno, más bien de César, de la esposa de César, sino también fue un sacrilegio, porque ese ritual no aceptaba la presencia de otro hombre. Este Claudio Pulcro también será parte de la historia romana porque tendrá una parte política, lo vamos a ver más tarde, ¿de acuerdo? No, entonces no es simplemente el güey que estaba teniendo un amorío con la esposa de César, es también uno de los políticos más importantes del periodo. Chisme sobre chisme, ¿no? Ok, mientras se desarrollaba este escándalo privado de Julio César, también hubo un escándalo político y esto se debe a la existencia y al trabajo de Catilina. El nombre completo es Lucio Sergio Catilina. Este era un noble decaído, es una persona de familia noble que pero había perdido todo el poder. En el año 65 intentó una conjura, intentó un complot y se puso de acuerdo con varios senadores para hacer un golpe. Entre los senadores que parecían interesados estaban Julio César. Por suerte, cambió de idea y así no quiso participar a este golpe. Entonces, Catilina no terminó el golpe. ¿Cómo se dice? Lo pospuso, lo hizo en otro año. Cuando llegó el año 63, parecía que realmente ya todo estaba listo. Catilina había organizado una red de conjurados, de espías, que no solo cubría toda Roma, sino toda Italia. Y estaba de acuerdo con varios pueblos de Italia para que se levantaran todos juntos en el mismo día y así organizaran lo que hoy se llamaría un golpe político. ¿Ok? El objetivo de Catilina era volverse un dictador con el apoyo de todos sus conspiradores. Solo que no sabía que una persona estaba organizando una red de contraespionaje y esto es Cícero. Cícero, el político que es de los optimates y que es contemporáneo de Julio César, descubrió este enorme complot y esperó hasta el último día para que explotara todo en la cara de Catilina. Entonces, con un discurso que se volvió muy famoso en el Senado, denunció en frente de todos lo que Catilina estaba haciendo y es lo que están viendo en este cuadro. Vieron que los senadores se alejaron de él como si tuviera la peste. ¿Por qué? Porque este Catilina se reconoció como un traicionero. Luego Catilina escapó y murió afuera de Roma, pero claramente es un intento de golpe que se logró resolver. La parte que quiero que recuerden es que en este complot de Catilina también estaba previsto la presencia de Julio César, que por suerte luego cambió de idea, ¿de acuerdo? Pero les hace entender cómo este Julio César realmente era muy descarado, porque pensó por algunos días también de poder participar a este acto criminal, ¿no? Agarrar el poder con la fuerza. Después de este episodio, fue elegido como pretor
y en el año 61 se volvió gobernador de España ulterior, o sea, regresó a España y ahí tuvo unas guerras contra los lusitanos y ahí ganó por primera vez el título de emperador. El imperator es un título que se gana en el campo de batalla y significa el que tiene el poder militar. No es un emperador político, es un reconocimiento de la fuerza de este general, ¿de acuerdo? No solo la victoria contra los lusitanos también le dio derecho de presentarse y tener un triunfo. Se acordarán que las más grandes victorias militares te permiten hacer un desfile militar en la ciudad de Roma que se llama triunfo. Pero si él aceptaba el triunfo, no podía candidarse al siguiente escalón político, que era el consulato. Él ya estaba por agarrar el cargo más importante de la República, que es cónsul. Pero si aceptaba el triunfo, no podía ser cónsul porque tendría que entrar en Roma con el ejército. Claramente es un desfile, ni modo, tienes que entrar con el ejército, ¿no? Pero según la ley, si entras con el ejército, no puedes candidarte como cónsul porque claramente tienes en mano un ejército que puede amenazar al Senado, ¿no? Ya vimos esta paradoja cuando hablamos de Pompeyo. Él también tuvo que elegir entre desfile militar o consulado. Ya vimos en el caso de Pompeyo cómo Pompeyo eligió el triunfo. En cambio, César eligió el consulado. Y para poder hacer esto, primero intentó pedir si se podía candidatar en absencia. ¿Qué significa? Podía candidarse sin estar presente en Roma, pero no lo aceptaron. Entonces se tuvo que candidatar presentándose físicamente en Roma en el año 59. ¿Cómo obtuvo este consulado? Gracias a un acuerdo privado que se hizo el año anterior, en el 60. Y este primer acuerdo se llama triunvirato, que significa los tres hombres, o sea, los tres hombres al poder. Este triunvirato se hizo entre Julio César, que es el representante de los populares, y lo vemos aquí a la derecha, ¿no? Pompeyo, que es el representante del poder militar. ¿Se acuerdan que Pompeyo ya estaba al máximo de su éxito? Porque lo vimos la semana pasada. Y Craso, que representaba el poder económico. Esta unión de poder político, militar y económico daba un poder absoluto a estos tres señores. Este triunvirato era privado claramente y era secreto. ¿Por qué? Porque iba en contra de la República. Ellos tres estaban poniéndose de acuerdo para poder obtener lo que querían, porque el poder conjunto les permitía que les valiera la República realmente. No les importaba ya las leyes. ¿De acuerdo? Ahora, estos dos se odiaban. Pompeyo y Craso se odiaban porque, si se acuerdan, Pompeyo había robado la gloria a Craso. Craso era real, responsable de la victoria contra Spartacus. ¿Se acuerdan? La revuelta de los gladiadores, ¿no? Pero Pompeyo había dado el golpe de gracia a los gladiadores y así él había ganado el triunfo. Ellos dos se odiaban, pero se dieron cuenta que tenían que aliarse. Entonces, lo que obtuvieron fue que Craso tenía que financiar la candidatura de César a cónsul. Pompeyo tenía que apoyarla políticamente. En cambio, los soldados de Pompeyo habrían obtenido tierras y también verían confirmados todas las leyes que Pompeyo había hecho por sus tierras y también la creación de nuevas provincias. ¿Se acuerdan que Pompeyo conquistó todo el oriente, no? También Craso ganaba algo, porque Craso veía que para los caballeros, o sea, la gente de su grupo social, la gente rica, se habrían visto una reducción de 1/3 de algún tipo de impuestos y habría también ganado la posibilidad de intentar hacer una campaña en contra de los partas. Los partas son un pueblo de Oriente del cual tenemos que hablar al rato. En efecto, este acuerdo funcionó. Ellos tres lograron ponerse de acuerdo y lograron obtener el poder. Repito, triunvirato significa tres hombres. Triun, lo pueden ver que es igual que el número 3, ¿no?
Y vir significa hombre. Entonces, triunvirato es poder de los tres hombres. ¿Ok? Como ya iba diciéndoles, el consulado que ocupó Julio César pudo realizar todo lo que prometió a los colegas. Bajó los impuestos a los caballeros, fundó colonias en toda Italia y obligó el Senado a escribir las relaciones de cada reunión que tenía. Y esto se llamaron Acta Senatus. ¿Por qué? Porque durante el escándalo de Catilina hubo también una traición, porque Cícero en esa época fue responsable de la muerte de Catilina. ¿Se acuerdan que Catilina se escapó, no? Bueno, Cícero decidió, también por la presión que tuvo por parte de Catón, otro senador importante, que Catilina tenía que morir y sin proceso. ¿Por qué? Porque era un traicionero. Esto era ilegal, porque cualquier ciudadano romano, aun si era un criminal completo, tenía que pasar por un proceso y si lo condenaban a muerte, él podía pedir la opinión del pueblo y esto podría voltear la situación y así salvar su vida. En cambio, Cícero fue responsable de la muerte de Catilina y esto no había ningún documento que lo demostrara. Por eso Julio César obligó que cada reunión del Senado tuviera algún documento que demostrara todo lo que se decidió. Y esto se llama acta senatus. Claramente son los actos del Senado, o sea, los documentos del Senado. No solo esto, sino que confirmó el nacimiento de nuevas provincias, que son Bitinia Ponto, Cilicia y Siria. Estas nuevas provincias son las que ganó con la conquista militar Pompeyo. Y así estaban prácticamente todos contentos porque se bajaron los impuestos, se fundaron nuevas provincias y también fundó ciudades y colonias en toda Italia. Y así también los soldados de Pompeyo tuvieron donde descansar o donde pasar su retiro, ¿de acuerdo? Si ustedes estuvieron atentos durante la clase y las clases, saben muy bien que el cónsul no es un cargo único. Siempre los cónsules son dos, ¿no? Pero hasta el momento yo hablé del cónsul Julio César. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no había nadie al otro lado que pudiera o contrastarlo o apoyarlo? Porque el colega y rival de este año se llamaba Marco Calpurnio Bíbulo. Bíbulo al inicio del año intentó hacer contraste a César, intentó bloquear sus iniciativas, luego se dio cuenta que no solo no podía, sino que los amigos y colegas de Julio César le hacían bullying, lo maltrataban psicológicamente y políticamente. A ese punto que él decidió retirarse, realmente ya estaba harto de este maltrato en el Senado y decidió, ya sabes qué, yo ya me quedo en mi casa y a ver cómo le hacen ustedes. O sea, prácticamente hizo huelga. A Julio César le valió madres del retiro de Bíbulo, al punto que la gente de ese año dijo que era el año de Julio y de César. ¿Se acuerdan que los cónsules, uno de los, ¿cómo se puede decir? Una de las tareas que tenían los cónsules era dar el nombre al año. Esto es el año de Marco y Mario. Este es el año de Sila y... Entonces, el año siempre tenía los dos nombres, ¿no? Solo que en este año Bíbulo no hizo prácticamente nada porque se retiró. Y así el año fue de Julio y de César, que en realidad es la misma persona, ¿no? Terminando este año, César no estaba contento. Él quería poder seguir con su carrera militar. Pero, ¿qué hay después del consulado? Lo único es el poder que te deja la guerra. Y así se hizo confirmar un proconsulado durante 5 años en la provincia de Galia Cisalpina y de Ilírico. ¿Qué es Galia Cisalpina y Ilírico? Galia Cisalpina es prácticamente norte de Italia y el Ilírico es una parte de la península balcánica. Estas dos regiones le daban el comando de 3 legiones. Y también se le agregó otra provincia que es la provincia narbonense, que es prácticamente Francia del Sur,
y esto le dio otra legión, la 10ª, y así tenía ya bajo su mando la legión 7, 8, 9 y 10. 4 legiones en total. ¿Por qué quería esto? Bueno, iba llegando un peligro, porque a oriente de Roma, en la región que hoy se llamaría Romania, estaba rey Burebista. Burebista era rey de Dacia y estaba amenazando un territorio que actualmente se llama Hungría. Parecía que este rey iba a atacar el territorio de Roma, entonces Roma se estaba preparando a hacerle la guerra. Solo que Burebista de repente cambió de idea, se retiró y así ya no fue un peligro. Entonces Julio César, que ya tenía planeado atacar a la Dacia, la región de la Dacia, ahorita ya no tenía un objetivo. Y así cambió su mira y decidió atacar a Galia. ¿Por qué esto? Porque quería conquistar una gran región que le permitiera la gloria militar y así seguir estando en el poder. Todo esto lo alcanzó gracias a ese acuerdo privado que seguía funcionando entre Craso, Pompeyo y Julio César. Él estaba hablando en frente de todos y prometió glorias y riqueza. Pero sus enemigos dijeron, esto va a ser muy difícil por una mujer, porque otra vez siguen burlándose de él por llamándolo la reina de Bitinia, ¿no? Y él dice, sí, es cierto, puede ser que por una mujer sea difícil, pero Semirami de Siria y las Amazonas son buenas guerreras, entonces yo también puedo ser una buena guerrera. Esto porque volteó la tortilla, del insulto que recibió, él lo volteó hacia sus enemigos, ¿de acuerdo? Ahora, él necesitaba también cubrirse la espalda, porque mientras él estaba 5 años en el extranjero haciendo la guerra, él tenía que evitar que en Roma se organizaran sus enemigos para no permitirle un regreso. Con una ley del tribuno de la plebe puniva, prácticamente alejó Cícero de Roma. Y esto porque con esta ley se tenía que condenar la persona que condenó a muerte a un ciudadano sin pedir la opinión de la plebe. Y fue exactamente lo que hizo Cícero. ¿Se acuerdan que causó la muerte de Catilina y de los catilinianos, los que los seguían, ¿no? Entonces alejó Cícero de Roma con esta ley y además logró alejar Catón, que era otro enemigo político, haciéndolo propretor de la isla de Chipre. Entonces uno lo castigó con la ley y el otro lo castigó con un título que lo obligaba a quedarse lejos de Roma. Luego hizo votar una ley que se llamaba Lex Memia y con esa era imposible, ¿cómo se podría llamar al tribunal y dar inicio al proceso contra de los políticos que estaban afuera de Italia al servicio del Estado? Prácticamente se protegió legalmente de sus enemigos. Ahora, mientras él estaba afuera, no era posible darle inicio a un proceso. No solo para poder comunicarse con sus aliados en Roma, decidió crear un código secreto que se llama Cifrario de César. Este cifrario de César permitía comunicarse con mensajes completamente privados y así César podía escribir a sus amigos en Roma sin el miedo de que el mensaje se pudiera leer en frente del Senado y descubrir cuáles eran sus objetivos reales. Esto no solo le demuestra el grado de inteligencia política, sino también matemática de este güey que logró inventar un código solo para protegerse, ¿entienden? Ahora empieza el terrible periodo llamado Conquista de Galia. ¿Por qué digo terrible? Porque es un auténtico desmadre. La conquista de las Galias es una serie de campañas que cubren del 58 hasta el 51 y que permitirán a Julio César de dominar completamente toda la región que actualmente se llama Francia y Bélgica. ¿Ok? No voy a explicar de manera precisa todo, porque realmente tendría que ser 1 hora y media de pura campaña militar.
y ustedes no están pagando por esto. Yo lo que estoy explicando es historia y no quiero aburrirlos. Entonces voy saltando rápidamente de un evento al otro para explicarle rápidamente cómo pasó y así van a tener una idea general sin enloquecer, ¿de acuerdo? En el año 58, los helvetos se movieron de la actual Suiza intentando quedarse en el poniente. Prácticamente estaban invadiendo una región de Francia. César no podía permitir eso y entonces el 2 de abril hizo destruir un puente que permitía el cruce de río. Reunió el ejército y ganó a los helvetos en la batalla de Bibracte. Después los obligó a regresar en la que hoy es la actual Suiza. Los galos luego recibieron la invasión de los germánicos de Ariovisto. Prácticamente los galos son los habitantes del norte de la Francia y recibieron una invasión de la que es la actual Alemania. César no podía aceptar esto y por eso él se presentó como el defensor de los galos. Intentó hablar con Ariovisto y con los germánicos, pero no logró convencerlos, entonces los enfrentó en la batalla de Mulhouse y ahí demostró su supremacía en Galia porque su ejército no solo ganó iba diciendo alemanes, a los germánicos, sino que también puso la frontera entre celtas y germánicos en el río Reno, ¿de acuerdo? El ejército pasó luego el invierno en la Galia Cisalpina, o sea, en el norte de Italia. Y en el 57 se movió hacia la región de Bélgica. Ahí ganó en la batalla de Bibrax a 300,000 soldados enemigos. Después gana también contra los Nervas y luego se retira otro invierno en Galia Cisalpina. Ya vimos que son 4 victorias que obtuvo César. Mandó a explorar las costas de Britania, prácticamente la que hoy se llamaría Gran Bretaña o Reino Unido. Y este tipo de exploración claramente puso nerviosos a los pueblos que vivían en la parte norte poniente de Francia. Y así en el año 56, estos pueblos se rebelaron en contra de los romanos. Otra vez llegó César, hizo construir una flota, un montón de barcos, y con estos se dirigió en Bretaña y atacó a los pueblos de Vénetos en Quiberón. Los vénetos son un pueblo que se encuentran en Italia, pero hay otros vénetos que también están en Francia. Después de esta victoria de Quiberón, los hizo matar y los que sobrevivieron los vendió como esclavos. Esto para demostrarles que no era para nada una persona tan gentil con sus enemigos. En el 55, usipetos y tencleros, que son 2 pueblos germánicos que tenían casi 500,000 de soldados, cruzaron el río Reno. César llegó y obligó este pueblo a regresar, pero los germánicos claramente no querían regresarse así nada más. Entonces, Julio César se comportó realmente como un bastardo. ¿Por qué? Con una trampa logró ¿cómo se puede decir? Capturar a los embajadores de los germánicos y luego atacó a sorpresa el campamento de la gente que no estaba ni siquiera lista para dar batalla. En esa matanza, porque realmente fue una matanza, murieron 200,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Realmente Julio César en ese episodio no vio la cara a nadie. Realmente lo importante era matar a más enemigos posibles. Luego construyó un puente sobre el río Reno y atacó a sorpresa a Alemania, la región de Germania, de Antigua. Esto porque Julio César quería demostrar que no solo estaba demostrando su poder en la región de Galia, sino que también podía cruzar de un momento a otro a Reno y castigar a los germánicos que intentaran otra vez cruzarse. Este episodio, que se llama genocidio, porque no hay otra palabra para definirlo, espantó a sus contemporáneos. Y no estoy hablando solo de los celtas que vivían ahí, sino también en Roma. En Roma, el Senado, cuando supo lo que estaba haciendo Julio César,
se escandalizó y intentaron quitarlo el poder, intentaron llamarlo de vuelta para que se presentara en Roma y que aceptara un proceso por genocidio prácticamente. Pero Julio César otra vez logró escaparse, nunca se presentó en Roma y así siguió con la conquista. En el verano del 55 y se embarca porque ya tiene la flota creada para poder explorar Britania, la isla que hoy se llama Reino Unido. Y con 80 barcos y 2 legiones desembarca en Dover. Ahí lo encuentra un ejército enemigo y obtiene una victoria. Una parte de la flota romana es destruida con una tempestad. Entonces, parece que los romanos ya no tienen suficientes barcos para poder regresarse. Los ingleses otra vez se rebelan y atacan por segunda vez a los romanos, pero Julio César gana segunda vez contra los británicos. En el 54 regresa con 800 barcos y 5 legiones y gana a las tribus del sur de Britania hasta llegar después hasta el norte del río Támesis y luego se retira. Entonces vemos que no solo Julio César conquistó gran parte de Galia, sino que está empezando a conquistar el sur de Britania. En el 53 empieza una revuelta en Galia, porque ya saben los galos que se está formando un poder romano y quieren sacudírselo de encima antes que sea demasiado tarde. César aumenta el número de legiones hasta 10, recibiendo también una legión por parte de Pompeyo, que lo quiere ayudar. Con este ejército logra calmar la situación en Galia, luego construye un puente en el Reno y así entra una segunda vez en Germania para poder castigar a los pueblos germánicos que ayudaron a los galos. Luego se retira, pero mantiene el puente para demostrarles que cuando quiere va a regresar. ¿Sí? Otra vez llega, ¿no? Y se lo pasa otra vez en el norte de Italia. En el año 52 empieza la revuelta más famosa de todas, que es la revuelta de Vercingetorix. ¿Quién es? Este es un rey de los arvernos y su capacidad, su carisma logró unir a todos los pueblos celtas, prácticamente a toda la actual Francia. Él es uno de los héroes nacionales de Francia, ¿de acuerdo? Con esta revuelta total, realmente César estaba en peligro. César empezó a sitiar la ciudad de Avárico, mientras que Vercingetorix evitaba la batalla porque no se sentía listo para enfrentar a César. César eliminó a los 40,000 habitantes de esa ciudad después de un mes de sitio. Realmente mató a todos porque quería castigar y evitar que hubiera otra revuelta. Luego, el choque entre estos dos ejércitos se produjo en Gergovia, la capital de los arvernos. Y ahí César perdió. Esta es la primera vez que Julio César pierde. Y pierde en contra de Vercingetorix. Y esto les demuestra también el valor militar de este jefe, ¿de acuerdo? Después de esta batalla que pierde, tiene que alejarse porque hay otra revuelta en la región de los Eduos. Y así César tiene que correr a castigar a otro pueblo. Cuando termina la revuelta de los Eduos, Vercingetorix decide defenderse en una ciudad llamada Alesia. Y así Julio César lo alcanza en Alesia y ahí se produce una de las más grandes batallas de la historia humana, porque el sitio de Alesia fue estudiado como un milagro militar. ¿Qué pasó? Alesia era una ciudad pequeña en donde se había refugiado el ejército de los galos. Eran 80,000 galos, ¿ok? Alrededor de ellos, los romanos hicieron una línea de fortificaciones, en total 17 kilómetros de fortificaciones, en donde estaban de 50 a 70,000 legionarios romanos y recibieron la noticia que iban llegando otros galos desde todas las regiones de Francia. Entonces, los romanos estaban sitiando unos galos, pero los galos de afuera iban a matarlos.
Julio César decidió construir una segunda línea de fortificaciones, esta vez para defenderse desde afuera. Y así se creó prácticamente un sándwich, porque había una línea de fortificación que sitiaba a Alesia, una línea de fortificación que defendía a los romanos de los galos que estaban afuera, y adentro como jamón estaban los romanos. Este sitio parece imposible, pero Roma logró dividir a los enemigos y prácticamente obligó a los habitantes de Alesia a aceptar de rendirse después de haberlo tomados por hambre, porque los galos desde afuera querían pasarle comida a los galos de adentro, pero los romanos claramente no permitían, ¿de acuerdo? Y así en el 52 gana la batalla y logran capturar a Vercingetorix, pero no muere. Ahorita van a ver lo que le pasará, ¿de acuerdo? Después de esta enorme campaña, en el año 50 declara Galia provincia romana. ¿Qué pasó mientras tanto en Italia y en Roma? En el 55, los tres triunviros se habían encontrado en Lucca, en Toscana, para poder confirmar otra vez esta unión política. Con esto se confirmaban otros 5 años de proconsulado en Galia para Julio César y se le permitía a Craso ir a luchar en contra de los partas. Tristemente, el ejército romano sí se fue hacia Oriente para luchar en contra de los partas, pero en la batalla de Carre, que también se traduce como Carras en español, fueron eliminados. Y así no solo se perdieron las águilas, que eran la representación de las legiones, sino que también Craso murió en esta batalla. La muerte de Craso significó que ya se estaba perdiendo el equilibrio entre estos tres hombres, porque ya quedaban solo dos, Julio César y Pompeyo, ¿de acuerdo? Después también se puso en medio ese Claudio. ¿Se acuerdan? Claudio, el amante de la esposa de César, ¿no? Claudio era un noble, pero para poder tener carrera se transformó en plebeyo. Prácticamente sacrificó su nobleza y cambió el nombre de Claudio a Clodio. Clodio es la versión naca de Claudio, ¿ok? Entonces, llamándose Clodio, él pudo presentarse como plebeyo y obtener el cargo de tribuno de la plebe. Con este cargo empezó a acumular poder, pero con esta victoria también iba en contra de Pompeyo, porque Clodio empezaba a organizarse también militarmente con unos grupos militares. Lo mismo hizo Pompeyo defendiéndose con legionarios y con gladiadores. Esto significa que en Roma se estaba produciendo un clima de guerra civil, ¿de acuerdo? Cuando el Senado empieza a preocuparse, en el año 52 nombra Pompeyo cónsul único. Prácticamente ahora Pompeyo tiene el poder completo, porque el Senado ve en Pompeyo el único punto fuerte que los puede defender de César y de los populares. César quería ser cónsul también por el año 49 y por eso pide poderse candidatar en absencia, que significa que él quiere candidarse sin ir personalmente hasta Roma. Quiere que alguien se postule en su nombre, ¿de acuerdo? Pero el Senado rechaza, no le permite hacer esto. César entonces tenía un tribuno de la plebe que estaba trabajando para ayudarlo. Y este tribuno de la plebe propone que tanto César como Pompeyo tenían que renunciar a los ejércitos que tenían bajo su mando para poder presentarse al final del año. En cambio, el Senado obligó a los dos a dar una legión cada uno para armarse otra vez en contra de los partas. Al final de la clase explico algo de los partas, ¿ok? Otra vez los tribunos de la plebe piden poder quedarse al menos como procónsul en Galia, solo con 2 legiones y poder candidarse en absencia, pero otra vez no aceptan ni siquiera esta propuesta. A ese punto, el Senado amenaza a Julio César, que tiene que rendirse, entregar el ejército y presentarse como privado ciudadano en Roma.
Esto significa claramente que lo quieren denunciar y quieren dar inicio a un proceso para destruir su figura política. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo en Galia fue extremadamente ilegal, fue un criminal, lo que hoy se llamaría un criminal de guerra, ¿de acuerdo? Y no solo, él estaba acumulando demasiado poder, porque con toda esta victoria, él no solo regaló Galia a Roma, sino que el ejército que él comandó ya solo contestaba y respondía a sus comandos. Entonces, él tenía prácticamente un ejército personal. La situación era muy pesada porque realmente si Julio César se presentaba en Roma, probablemente significaba su muerte, y al mismo tiempo si se quedaba con el poder, significaba guerra civil, porque el Senado tenía que defenderse. En esta decisión tan pesada, Julio César decidió acercarse a Roma y no quiso abandonar su ejército. Y así, el 9 de enero del 49, cruzó el río Rubicón. ¿Qué significa cruzar el río Rubicón? La frontera de Italia era el río Rubicón. Es un río que pertenece a la actual región de Emilia-Romagna. Y es lo que diferenciaba el norte de Italia, que se llamaba Galia Cisalpina, de lo que es realmente Italia. Exactamente cuando uno va en casa de un amigo y puede quitarse los zapatos antes de entrar, Roma pedía que tú tenías que quitarte los zapatos antes de entrar en Italia. Quitarse los zapatos es dejar el ejército afuera. César decide cruzar con el ejército y esto significa que está atacando a Roma. Diciendo esto, usa la frase alia y acta est. La traducción literal sería los dados están echados, o sea, ya se lanzaron los dados. ¿Por qué? Porque con este acto, en realidad, estaba dando inicio a una cadena de eventos que seguramente habrían terminado con guerra civil. La decisión inicial era lo que iba a cambiar la historia. Y de hecho, este Rubicón se volvió un símbolo de poder, el poder único de Julio César, ¿de acuerdo? El objetivo de César era encontrarse con Pompeyo para poder hablar con su amigo. ¿Por qué? Porque quería explicar, quería justificarse, quería ponerse de acuerdo con él. Solo que Pompeyo no estaba de acuerdo, porque Pompeyo ya era el campeón de los senadores. Y así con los cónsules y con muchos senadores se escaparon primero en el sur de Italia y de ahí cruzaron el mar y se fueron hacia Albania. Prácticamente ya estaba en la península balcánica. César alcanza a Roma, se da cuenta que ya no hay ninguna posibilidad de ver a Pompeyo, entonces agarra todo el dinero del tesoro público porque les recuerdo que Pompeyo no se sabe la razón, pero se olvidó de llevarse el tesoro público de Roma y con ese dinero se movió Julio César hacia España, porque en España había algunos enemigos. Mientras iba de camino, sitió la ciudad de Marsella, porque también era defendida por los pompeyanos. Después regresó a Roma, se hizo elegir cónsul en el año 48 y decidió luchar en contra de Pompeyo en Durazzo. Durazzo es una ciudad de la costa de Albania y ahí perdió en contra de Pompeyo. Es la segunda vez que César pierde. La primera vez fue contra Vercingetorix y ahora contra Pompeyo. Pompeyo pero no sabe obtener bien la victoria y así tienen una segunda oportunidad de enfrentarse en la batalla de Fársalo en el norte de Grecia. Y ahí realmente Pompeyo pierde el 9 de agosto del 48. Esto significa la muerte de Pompeyo. ¿Se acuerdan que Pompeyo con toda su familia se escapó hasta Egipto y ahí el faraón lo mató? Y luego presentó la cabeza a Julio César cuando Julio César intentó hablarle en Egipto, ¿no? Esto también da inicio a otro capítulo muy famoso de la historia, que es Julio César con Cleopatra, porque una vez que llega en Egipto, decide apoyar la hermana de Ptolomeo, que se llama Cleopatra. Y así pasa unos meses de amor en Egipto, en Alejandría. ¿Por qué? No es simplemente porque estaban en viaje de boda, no, es que no podía regresarse, porque él con los romanos que lo habían seguido estaban en Alejandría
pero el pueblo lo odiaba. Entonces el pueblo estaba sitiando el palacio y toda la región y toda la parte que estaba bajo el dominio de Cleopatra. Durante este periodo, Cleopatra se quedó embarazada de un hijo que se llamará Cesarión o Ptolomeo XV. Pero hay algo más importante de un embarazo, que es la quema de la Biblioteca de Alejandría. Y esto es porque varios barcos estaban bajo el mando de Julio César en el puerto. Parecía que los enemigos ya casi lograban conquistar a los barcos. Entonces Julio César dice, prefiero quemarlos todos en lugar de que ellos se queden con mis barcos. Empezó a quemar los barcos, pero el incendio perdió el control y empezó a incendiar también una parte de la biblioteca. Esto fue una enorme pérdida, pero no fue la quema total de la biblioteca. ¿Okay? No quiero que piensen que justo en ese momento perdimos la biblioteca de Alejandría. No, pero una parte sí. ¿Okay? Cuando finalmente logró liberarse, porque finalmente logró ganarle a los egipcios que lo estaban sitiando, tuvo que luchar en contra de los pompeyanos que quedaban. En particular, Farnaces II, rey del Ponto, que está en la región del norte de la Turquía, era aliado de Pompeyo. Y también los senadores como Catón se habían reunido en el norte de África. Decide primero enfrentar a Farnace. Entonces se mueve hasta el reino del Ponto y ahí con una batalla rapidísima, la batalla de Zela en el año 47 obtiene una victoria absoluta. Fue tan rápida que de ahí sale la frase famosa Veni, vidi, vici, que significa vine, vi y gané. O sea, fue tan rápido que llegué aquí, vi cómo fue la situación y gané rápidamente. ¿De acuerdo? Después regresa a Roma, donde en el octubre del 47 puede alcanzar la capital, luego viaja hasta África y el 28 de diciembre alcanza el continente africano otra vez. Ahí los pompeyanos se habían aliado con el rey Juba I de Numidia. La batalla con los pompeyanos se organiza en Tarso y ahí César gana otra vez y se produce el suicidio de Catón. Catón está en Útica y cuando sabe que Julio César ganó, prefiere morir. Se suicida porque, según esta filosofía, es mejor morir libre que vivir bajo el dominio de un tirano. Entonces, este suicidio es un símbolo de la libertad y se volverá símbolo de la libertad hasta el día actual. Catón el Uticense, ¿de acuerdo? ¿Parece que terminó la guerra? No, porque dos hijos de Pompeyo se escapan a España. El 25 de julio del 46, Julio César regresa a Roma y ahí da inicio a nuevas provincias, porque gracias a sus conquistas ahora tienen la provincia de Galia, la provincia de Numidia en África y el protectorado sobre Egipto. Entre agosto y septiembre del 46 festeja 4 triunfos, uno por cada campaña, un triunfo por Galia, un triunfo por Egipto, un triunfo por Ponto y un triunfo por África. En ocasión del desfile por las Galias, ahí hace también ver públicamente a Vercingetorix. Este rey es llevado en cadenas y después de 5 años de estar en la cárcel, y al terminar lo ahorcan. Al final del año 46, César tiene que organizar la campaña en contra de España, donde quedaban los últimos pompeyanos, los hijos de Pompeya, ¿no? Es una batalla terrible y muy peligrosa, al punto que Julio César pensó de suicidarse cuando parecía que iba a perder la batalla. Pero obtiene la victoria final en Munda en el año 45 a.C. ¿Terminó todo? No, porque otro hijo de Pompeyo, Sexto, se escapa y logra alcanzar Sicilia. Hablaremos de Sexto en el siguiente capítulo porque será parte de la historia de Augusto.
En esta batalla exactamente empieza a presentarse un joven que es su sobrino Octavio y es el que luego conoceremos como el primer emperador. César regresa a Roma y celebra el primer triunfo en contra de los romanos. Esto porque la victoria que él obtuvo en España no fue contra un pueblo enemigo, fue contra su mismo pueblo, pero gobernado por los pompeyanos, ¿no? A ese punto empieza el poder real de Julio César, porque ya no tiene enemigos y él empieza a organizar toda su administración y así se vuelve mítico. Y es una parte muy pequeña de historia realmente, porque después que es el 45, no le quedan más que muchos meses para antes de morirse. Los títulos que agregan son dictadura decenal, poder censorio, o sea, poder de decidir quién está o no está en el Senado y entre los ciudadanos, inviolabilidad de tribunicia, que significa que él tiene el poder como un tribuno de la plebe, derecho de disponer de los magistrados, que estos mismos son obligados a jurar sobre el genio de Julio César. Significa que él ya se está volviendo algo más que humano, ya es algo casi divino. Al inicio del 44, la dictadura se vuelve perpetua, o sea que ya es un dictador eterno, y César empieza a hacerse llamar Pater Patria, que significa padre de la patria, pero no el título de emperador que nosotros conocemos, solo jefe militar. Da inicio también a muchas reformas sociales. Por ejemplo, reduce los intereses de los deudores, regresa mucha gente que había estado en exilio. ¿Se acuerdan que Sila había expulsado de Roma a sus enemigos políticos y había obligado a sus hijos a no poder dar inicio a su carrera? Bueno, él, Julio César, reintegra a estos hijos y así claramente declara un periodo de paz para los silanos también y los antisilanos, los marianos. Reduce el número de los que tienen derecho a distribuciones de cereales, porque esto crearía un gran número de proletariado urbano, gente que no tiene ningún trabajo y simplemente es mantenida por el país. Luego aplica la ley agraria del 59 y así aloja y logra encontrar casa a muchos veteranos, 80,000 colonos, y funda varias ciudades nuevas, incluyendo Cartago y Corinto. Cartago, que fue destruida en la Tercera Guerra Púnica y que no pudieron reconstruirlo los gracos. ¿Se acuerdan que Cartago era sacrilegio reconstruirla, no? Julio César puede. Entonces Cartago desde el momento en adelante reinicia su vida, otra vez está presente en la historia. Y luego organiza grandes obras públicas para poder dar trabajo a muchos desempleados. También hace reformas institucionales, aumenta el número de magistrados, los pretores ahora son 16, los cuestores son 40, y de senadores que alcanzan casi 1,000, son ya 900 senadores. Da la ciudadanía romana a la Cisalpina, que es prácticamente el norte de Italia. Ahora el norte de Italia ya son romanos. Reorganiza las provincias, Creta se separa de Cirenaica y Chipre se une a Cilicia, pero esto no es tan importante. Y luego agrega nuevas provincias, Acaya, que se parte de Macedonia, Illyricum, que sería la península balcánica, África Nova, que fue la última conquista que tuvo en África, y la Galia Comata. Es una parte de Galia Central, Francia Central. Y luego es famoso por haber cambiado el calendario. Gracias a su intervención, ahora se da origen al calendario juliano. ¿Qué es el calendario juliano? Son 12 meses que incluyen 365 días y hay un día extra cada 4 años. Prácticamente se parece al calendario nuestro. Este calendario se mantendrá hasta la Edad Media, cuando Gregorio, el Papa Gregorio, da origen a otro calendario que se llama calendario gregoriano, ¿de acuerdo? Lo que quiero que vean es el nombre de los meses. Vieron que el nombre diciembre, noviembre, octubre, septiembre son números, ¿no? 10, 9, 8, 7. Antes de septiembre, nosotros tenemos agosto. Ellos tenían sexto, sextilis.
Y el anterior era quintilis, o sea, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿de acuerdo? ¿Por qué nosotros hoy los conocemos como julio y agosto? Julio tiene el nombre de Julio César, porque cuando murió Julio César, ahorita llegaremos a ese momento, Marco Antonio logra convencer al Senado a dedicar el mes de Quintilis a Julio César, y así el nombre Quintilis ahora se llama Julio, en honor de Julio César. Lo mismo pasará para el siguiente mes, Sextilis, que nosotros conocemos como agosto, porque toma el nombre del emperador Augusto, el primero. Así que prácticamente el mes romano es casi igual al nuestro, con la excepción de julio y agosto, que son dos personas, ¿de acuerdo? Ahora llegaremos a la parte triste. Con esta acumulación de poder, claramente ya estaba espantando a los senadores. Los senadores ya tenían miedo de no tener un dictador, de tener un rey. Esto se demuestra en el episodio de los Lupercalia. Lupercalia es una fiesta que se celebra el 15 de febrero. Lo vimos en la primera clase, pero no es imposible que se acuerden todo, ¿no? En los Lupercalia, la parte central de la fiesta era cuando unos chavos vestidos con tangas de cuero iban latigando a la población, y esto era considerado de buena suerte. Mientras César asistía a esta fiesta, se acercaron unos hombres y le dieron una corona, pusieron una corona a sus pies. Él no la aceptó. Entonces agarraron esta corona y se le pusieron sobre las piernas, porque él estaba sentado. Él tampoco la agarró. Llegó Marco Antonio y le pone la corona encima de la cabeza. O sea, prácticamente quieren que él se vuelva rey. Y toda la gente a su alrededor empieza a gritarle Rex, Rex, que significa rey, rey. O sea, lo quieren como rey. Él agarra la corona y la lanza y dice, el único rey de Roma es Júpiter. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que ser rey en Roma es casi igual a suicidarse. Los romanos odian a los reyes. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo la única persona que podrá casi ser rey será porque cambia el nombre a este cargo y ya no será rey, será emperador. Aún así, parece realmente que la gente lo quiere como rey. Y dos senadores que son Casio, Bruto y que son Bruto y Casio, intentan organizar un complot para matar a César. Bruto y Casio se dan cuenta que hay que matarlo. Julio César ya tiene demasiado y lo único que se puede hacer es eliminarlo físicamente para poder regresar a la República. Se organizan y en efecto ese día Julio César se va presentando a la curia de Pompeyo. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, que el Senado ya no se reunía en su curia porque ya estaba en construcción otro edificio donde se tendrá que reunir el Senado, y así se encontraron adentro del teatro de Pompeyo. Varias personas le dijeron a César, güey, no te presentes, güey, no vayas, es un mal día, quédate en casa. Hasta su esposa. Cuando él se despertó, su esposa le dijo, mira, tuve una pesadilla, por favor, no vayas. Quédate en casa que tengo un mal presentimiento. Y él, no, ahorita voy, ahorita voy. Se fue y justamente adentro de la curia de Pompeyo, los idus de marzo significa el día 15 de marzo del 44, prácticamente ayer, porque ayer fue el aniversario, mataron a Julio César. De las apuñaladas que dieron, solo una fue la fatal, y hay mucho mito alrededor de esto. Por ejemplo, se dice que Julio César reconoció a Bruto diciéndole, tú también, Bruto, o sea, ¿cómo decir? Hasta tú me matas. Esto porque Bruto tenía algún tipo de relación con Julio César. Se decía que Bruto era prácticamente hijo de un amante de Julio César y posiblemente era también hijo suyo. En realidad era una alianza más política que física, porque no lo sabían en ese momento, pero en el testamento que Julio César había hecho para cuando llegara la muerte, Bruto estaba en el testamento, o sea, era entre los romanos que tenían que recibir algo.
vamos a ver en la siguiente clase lo que va a pasar, porque esta muerte de Julio César no puede quedarse así. Pero esto será el inicio de otro choque y de otros hombres que van agarrando poder, que serán Marco Antonio y Octaviano, lo que nosotros conocemos como Octaviano Augusto. ¿De acuerdo? Voy viendo porque tienen algunas preguntas. Me pregunta Edita, ¿quién estaba por arriba de Julio César, no en lo militar? Nadie. Julio César ya estaba a la punta más alta del poder político. No había nadie que podía comandarle a él. Por eso era prácticamente un rey. Me pregunta Maggie si existen las claves de cifrado de César. Sí, de hecho ya está traducido y se sabe cómo podía comunicarse. En Google pues, es suficiente escribir cifrario César o cesárico y vas a encontrar la manera de poder traducir el mensaje de uno al otro. Y me pregunta Esperanza algo bastante importante. ¿Quiénes son los partas? Es un pueblo que se estaba organizando en Oriente y que se transformó en la frontera oriental de Roma. Los partas son los herederos de todos esos imperios que estudiamos en la historia griega, que son los persas, y prácticamente gobiernan toda el área que cubre desde Irán, Siria, Irak, hasta India. Es prácticamente la frontera perfecta entre el imperio romano y el imperio de India y de China. Estos partas serán enemigos eternos de los romanos, porque nunca los romanos lograrán conquistar esta parte de territorio. El único emperador que logrará obtener una conquista militar corta será Trajano, y ese no podrá realizarse como nueva provincia porque es muy difícil de controlar, pero de él hablaremos en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.